Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Le voy a pedir el favor a la pastora Rosa Emma que nos presente en oración al Señor de la Gloria, dándole las gracias a Él y clamando por su gracia y favor para que todo salga en el orden de Él, no en el nuestro, sino en el orden que Él establece. Por favor, pastora Rosa. Amén, amén. Padre precioso, bendito y maravilloso, Rey de los santos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, presentamos nuestra vida en esta noche, amado Señor, delante de tu santa presencia, unido con todos mis hermanos, Señor, y mi pastor Daniel, Padre. Te pedimos que en esta noche, Señor, tomes el control de este estudio bíblico que vamos a tener, que tú, Señor, seas usando a tu siervo como instrumento útil, Señor, en tus manos, y nos des sabiduría, Señor, para aprender todo, Padre, lo que nos quieres enseñar en esta noche. Padre Santo, que esta palabra quede grabada en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, Padre precioso, para que en el diario andar de nuestra vida, Señor, quede latente, como dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor, y así también poderle enseñar a muchos a amar, adorar y exaltar tu nombre, Padre. Gracias te damos, maravilloso Dios, porque hasta este momento nos has guardado, nos has protegido, amado Señor, porque tú eres un Dios fiel y maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret nos declaramos libres, Señor, para escuchar tu mensaje, tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén, amén, gloria al Señor. Buenas noches para todos mis hermanos que ya han ingresado. Y estamos empezando parte 24, si estoy bien, del tema general de estudio de Hebreos, bajo el título Superando lo Mejor. Y estamos avanzando en el segmento de los fundamentos de la fe, que considera Hebreos 6, versos 1 y 2. Hebreos 6, versos 1 y 2. Hoy complementamos entonces el correspondiente a la doctrina de bautismos. Doctrina de bautismos. Y vamos a la palabra ahí en Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2 dice así. La escritura dice así en estos términos que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La escritura habla en estos términos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya hemos orado y le hemos entregado este tiempo al Señor. Creemos en su gracia y en su favor. Hemos hablado de la grandeza del Señor. El autor de Hebreos nos ha presentado la superioridad de Jesucristo. Y algo que nos debe a nosotros, amada familia, algo que nos debe a nosotros, a ver, ¿cómo lo digo? Ensanchar el corazón, afianzar en la fe, comprometer más con el Evangelio, enamorarnos más de Dios, querer ser mejores testimonios, querer hacer las cosas cada día de mejor manera. Ser definitivamente un referente de Cristo en todo lugar donde estemos. Algo que nos debe motivar es entender que somos uno con Cristo. Somos uno con Él. Porque eso lo dice la Escritura. Y de eso nos habla el bautismo. Somos uno con Cristo. Pero, ¿qué significa realmente vivir en esta verdad tan profunda de somos uno con Cristo?
El propio Señor Jesús oró por esta realidad, pidiendo al Padre. Recordemos lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús, Juan 17. Y en Juan 17, versos 21 al 23, voy a leerlo. Juan 17, 21 al 23, voy a buscarlo aquí en mi Biblia. Permítanme un segundo. Juan capítulo 17, 21 al 23. Dice la escritura así, Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno. Está hablando Jesús, orando al Padre. De hecho, voy a leerlo desde el 20 para ponernos aún más en contexto. Mas no ruego por estos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Qué palabra tan hermosa, tan poderosa, y cómo nos identifica el Señor con Él ahí en ese texto. Es una unidad perfecta en Cristo. Y esta unidad que está hablando el texto no es, por tanto, una idea humana. Y hablar de que estamos en Cristo, que estamos identificados en Cristo, que somos en Cristo uno, no es una idea humana. Es un anhelo divino cumplido en nosotros. Es un plan de Dios, es un propósito de Dios. Estaba en el plan de Dios. Significa estar plenamente identificados con Él, con Jesucristo. Haber sido sumergidos, bautizados por el Espíritu Santo en su propia esencia. El apóstol Pablo lo resume de forma magistral al declarar: pues el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso escribe Pablo en 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por esta obra del Espíritu estamos completamente revestidos de Cristo. Eso también lo dice Gálatas. Al ser bautizados en Él, dejamos de ser individuos aislados, perdidos en el espacio. No, es que nos convertimos en parte íntegra de su cuerpo, o sea, la iglesia, ocupando una posición única y segura. Única y segura. Por tal razón, al hablar de la doctrina de bautismos, no estamos hablando de un simple rito. No. Estamos explorando, entendiendo el fundamento mismo de nuestra identidad en Jesucristo. Estamos entendiendo la esencia del propósito divino con nosotros y en nosotros. Es una gloriosa verdad. Y es como nuestro punto de partida realmente. Porque al nacer de nuevo somos bautizados en Cristo. Por eso hoy continuamos hoy. Hoy continuamos hoy. Se me fue. Por eso hoy continuamos avanzando en el tema de este fundamento bíblico. Y estamos trabajando en él. Recordemos que hablábamos que en Hebreos 6:2 hay una enseñanza deliberadamente plural. Y deliberadamente plural porque el autor
necesitaba hacer énfasis en esa pluralidad, porque se vuelve crucial e importante. Su propósito dentro del argumento de la epístola es establecer esa necesaria diferencia contextual, teológica, que debe ser clara, definitiva, debe estar ahí perfectamente transparente entre los lavamientos rituales que se volvían insuficientes, aunque eran muchos, pero se vuelven insuficientes del antiguo pacto, y las distintas pero unificadas experiencias bautismales que definen la iniciativa, la iniciación, la vida nueva en Cristo, en virtud del nuevo pacto. Hemos hablado varias veces e insistimos en lo mismo. Estamos hablando desde un contexto doctrinal pentecostal. Y son tres las que nos incluyen a los creyentes. El bautismo en el Espíritu, el bautismo por el Espíritu Santo en Cristo. La inmersión espiritual en el cuerpo de Cristo, el bautismo en Cristo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo se da la salvación? El bautismo en agua, la inmersión en agua, es una declaración pública de fe. Es un gesto de obediencia. Es una ordenanza que se cumple. Y el bautismo en el Espíritu, o la inmersión en el Espíritu como revestimiento de poder para desarrollar la misión, ese ministerio que el Señor nos ha dado. El cumplir ese mandato que Dios nos ha dado. La gran comisión, vivir el Evangelio, cumplir la gran comisión, cumplir el ministerio de la reconciliación, que es el primer ministerio que todos nosotros tenemos. Pero antes de entrar a desarrollar un poquito más el propósito de esta segunda enseñanza, ubiquémonos en el bautismo de Juan, que viene del antiguo pacto. El bautismo de Juan es como una bisagra entre los dos pactos, el antiguo y el nuevo. El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de proclamación, de anuncio anticipado. El heraldo. Él vino a preparar un pueblo para que llegara el Mesías, a anunciarlo. La voz que clamaba en el desierto. Y este ministerio del bautizador, como se le dice a Juan también, Juan el Bautista, Juan el Bautizador, marca un punto de inflexión crucial en la historia de la redención. Y como decía hace un momento, sirve como una bisagra entre ese antiguo y nuevo testamento, entre ese antiguo y nuevo pacto más en específico. El bautismo de Juan, aunque distinto del bautismo cristiano, fue esencial para preparar el camino del Señor. ¿Cuál era el propósito del bautismo de Juan? Juan fue divinamente comisionado como el cumplimiento de la profecía de Isaías 43, siendo la voz que clama en el desierto. Eso también lo recoge Mateo 3:3. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 3:4 nos dice así. Le voy a pedir el favor a Yubiset con los saludos para Juan y Vanessa, y confiando en la gracia del Señor que ese hombro, ese brazo ya esté mejorando para ambos. Yubiset, por favor, Lucas 3:4. ¿Tienes audio? Amén, mi pastor, buenas noches. Gracias, Dios lo bendiga. Y sí, ahí vamos en la recuperación. Amén. Ya voy a buscar la salud de Juan y Vanessa, que aquí están los tres. Amén. Aquí Dios están. los bendiga. Amén, amén. Un abrazo para los dos allá, Juan y Vanessa. Amén. Amén. Confiando que Pastor, amén. Confiando que le estén ayudando a la mamá, porque con ese bracito así la cosa se complica a veces.
Yo al hacer suave punto. Perfecto. Pues mi papá. Adelante, Lucas, que Jonicet. perdóneme. Lucas 3, 3, 4. Lucas 3, 3, 4. Amén, mi pastor. Les voy a leer, por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 3 al 4. Dice, Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán. Allí le decía a la gente, bautícense y vuélvanse a Dios. Solo así Dios los perdonará. Mucho tiempo atrás, el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. Alguien grita en el desierto, prepárenle el camino a nuestro Dios. Ábranle paso, que no encuentre estorbos. Amén. Amén. Claro que leí en la versión intelectual, mi pastor. Correcto. Pero la idea se entiende y sé que los que estamos reunidos tenemos presente ese pasaje y ese momento de Juan, el heraldo del Señor. Y ese bautismo de Juan no era una acción proselitista para gentiles, no era una campaña política, no tenía nada de eso. Era un serio llamado, un llamado muy serio que estaba haciendo Juan. Un llamado urgente a la nación de Israel, convocando al pueblo a una purificación ritual, llamando al arrepentimiento. Y convocando a ese pueblo a esa purificación ritual que simbolizaba, por ejemplo, dos cosas en esencia. Arrepentimiento interno. Atención. Arrepentimiento interno. Y aquí creo que todos sabemos cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Entre arrepentimiento y remordimiento hay una gran diferencia. Y no estamos hablando de remordimiento, estamos hablando de arrepentimiento. Arrepentimiento interno y una reorientación del corazón hacia Dios. Eso es arrepentirse, un giro de 180 grados. Una reorientación del corazón hacia Dios en anticipación a la llegada inminente del Mesías y su reino. Eso es lo que estaba presentando Juan. A eso estaba llamando Juan. En consecuencia, como segundo elemento, en consecuencia, con esa convocatoria al arrepentimiento, como consecuencia, implicaba esto también que Juan estaba llamando a una ruptura, un distanciamiento total, una separación plena con el legalismo vacío y el formalismo religioso de la época. Una ruptura con el legalismo vacío y el formalismo religioso de la época. Exigiendo frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3.8. Vamos a Mateo 3.8. Mateo 3.8, mire cómo voy a leerlo acá. Y Mateo 3.8 dice así. Mateo 3.8 dice, acá en mi escritura dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso decía Juan. Y Juan era fuerte, por eso lo comparaban con Elías. Y al hacer un comparativo entre el bautismo de Juan y el bautismo nuestro, encontramos algunos aspectos interesantes. Hay que distinguir esos dos bautismos porque el hacerlo permite comprender mejor la doctrina de bautismos que habla Hebreos 6.2. Por eso alguien dirá, pero el pastor Daniel sí que se demora en eso, sí, la doctrina del bautismo, sí, ya, sí, la doctrina del bautismo, ya, sí, está bien, es un fundamento. Hermano, cuando uno se adentra en el tema, hay bastante que aprender. Pero bastante. Y apenas lo estamos resumiendo. Apenas lo estamos por la superficie rasgando. Porque hay mucho para aprender acá.
La distinción entre estos dos bautismos es fundamental para comprender la doctrina de bautismos de la cual habla el autor de Hebreos 6:2. Atención, sígame con cuidado. No importa si tenemos que hacer otra enseñanza para complementar, tranquilos. No se trata de correr y correr y correr. Tranquilos. Si estamos de acuerdo, me hacen una señal así, me mandan una manita, lo que sea. Aquí estoy viendo en el. Sí, no se trata de correr. Mire, el bautismo de Juan era prospectivo. Alguien dirá, uy, esa palabra, ¿dónde salió, pastor? Prospectivo. Quiere decir, miraba hacia adelante. Prospectivo, mirar hacia adelante. Miraba hacia adelante, implicando con ello que miraba hacia aquel que había de venir. La eficacia de ese bautismo de Juan estaba totalmente ligada a la preparación y al arrepentimiento en espera del Mesías. Era una expectativa a la llegada del Mesías. Es como estar en la sala de espera, pendientes de reunirnos con el Mesías, o pendientes de reunirse con el Mesías en el caso de ellos. Pero claramente no confería el don del Espíritu Santo, ni incorporaba al individuo en el cuerpo de Cristo, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la obra redentora de Cristo aún no se había consumado y la iglesia no se había iniciado, no había nacido. Por eso es prospectivo, por eso el bautismo de Juan miraba hacia adelante, hacia el Mesías. Bautismo de Juan. Ahora, el bautismo cristiano, el nuestro, es retrospectivo. Retrospectivo, no prospectivo. Prospectivo el de Juan, que mira hacia adelante. El bautismo cristiano, el nuestro, el bajar a las aguas, es retrospectivo. Mira hacia atrás. Mira hacia atrás. Mira hacia atrás. A la obra ya consumada de Cristo en la cruz y la resurrección. Ese bautismo se administra, se ejerce en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo enseña Mateo 28:19. O en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38. Identificando explícitamente al creyente con la persona y la obra completa de su Salvador Jesucristo. Es como el sello de entrada al nuevo pacto públicamente manifestado. Esa es la manera de entender el bautismo de Juan, que hace parte de los lavamientos y lo último que quedaba del antiguo pacto, en ese momento de transición hacia el nuevo pacto. Por eso habla de una bisagra entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y el bautismo cristiano, el bajar a las aguas. Vamos todos a Hechos 19, por favor. Vayamos a Hechos 19, por favor. Ubiquémonos en lo posible, si tenemos la Biblia ahí, si nos es fácil. Ubiquémonos en Hechos 19. Y vamos a mirar el pasaje que está del 1 al 7. Hechos 19, del 1 al 7. Le voy a pedir favor a Henry, hermano Henry, por favor, con las buenas noches. Saludos por allí a la familia. Leamos Hechos 19, del 1 al 7, por favor, hermano Henry. Amén, Pastor Daniel, Dios le bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Dice Hechos 19, del 1 al 7, Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Era una pregunta. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Amén. Gracias, hermano Henry. Amén. Perfecto. Este pasaje nos narra, nos ilustra teológicamente algo invaluable. Nos presenta el cuadro de la transición del bautismo de Juan al bautismo cristiano, el bautismo en agua. En efecto, Pablo está en Éfeso. Habla que se encuentra con 12 hombres creyentes, ¿sí? Los presentan como discípulos, pero que solo conocían el bautismo de Juan. Creían en Jesús, pero solo conocían el bautismo de Juan. Y dice la Escritura que no habían oído del Espíritu Santo. Atención. Estoy seguro que si tú predicas el Evangelio hoy, cuando estás compartiendo el Evangelio hoy, tú no dejas por fuera hablar del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Mire cómo va progresando la revelación del propósito divino. Mire cómo se va mejorando el desarrollo de la tarea que Dios nos ha asignado. Ellos en ese momento iban hasta Juan. Ni siquiera habían oído que hubiera Espíritu Santo. Sinceramente estaban hablando. La sinceridad de ellos no estaba en duda, la honestidad no se estaba colocando en entredicho. Pero su experiencia y conocimiento eran incompletos. Estaban espiritualmente anclados en la era preparatoria del antiguo pacto. ¿Y esto estaba representado en qué? Por el ministerio de Juan y el bautismo de Juan. De ahí que Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y Pablo, muy acertadamente, guiado por el Espíritu Santo, está conectando allí con esa pregunta. Está conectando inseparablemente la fe salvadora en Cristo con la recepción del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo, que es el sello distintivo del creyente en el nuevo pacto. Porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de esto, Pablo les explica que el bautismo de Juan era un señalamiento hacia Jesús. Pablo no está desvirtuando, descalificando, desechando lo que Juan ha hecho. Nunca. No lo está haciendo. Pero Pablo les está diciendo ahora, miren lo importante de esto, y les explica. Les presenta con mayor claridad el Evangelio. Les habla la verdad completa, lo que les faltaba a ellos. Y saben una cosa, no sé si tú lo has notado, hermano, hermana. Creo que aquí todos nosotros tenemos experiencias al respecto.
que nos encontramos muchas veces hablando con creyentes que tienen las verdades a medias, que no conocen la verdad completa. Y hay que explicársela. Hay que complementarles la doctrina. Hay que aclararles los hechos que la Biblia señala. Lo que está haciendo Pablo acá en este pasaje de Hechos 19. Por eso estudiamos, hermano. Por eso nos preparamos. Por eso muchas veces tenemos que corregir conocimientos que pronto han sido errados. Por eso añadimos conocimiento que el Señor nos da más en conocimiento, en revelación y en luz, para que podamos definitivamente corregir nuestras propias vidas inicialmente, pero ayudar a otros con quienes compartimos. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Creo que me estoy explicando. Si me estoy explicando, si me están entendiendo, háganmelo saber ahí con una señal, con una manita, con un aplauso, alguna cosa ahí. Juan les está explicando el Evangelio. Les está explicando la manifestación del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Entonces, en otra palabra, miren, Pablo les está hablando de cómo obra la Trinidad en la salvación. ¿Sí? Y estamos hablando de la doctrina de bautismos. Y le recuerda a Pablo entonces que Juan les estaba presentando en su momento cuando bautizaban, cuando ejercían el bautismo de Juan, les estaba proyectando hacia Jesús. Y la respuesta de estos muchachos, de estos 12 hombres, es inmediata y reveladora, porque dice que cuando oyeron esto, dice la Escritura que cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y hablándoles y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto no es un rebautismo, no es que se hayan bautizado 2 veces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuál es la distancia radical entre los 2 pactos. Por eso el bautismo de Juan perdió vigencia y quedó el de Jesús, quedó el bautismo en agua. Demuestra esto que el bautismo de Juan, aunque era válido en su tiempo, se volvió obsoleto e insuficiente después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y más aún después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, del inicio de la iglesia como tal. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? La fe salvadora está centrada en la persona y obra de Jesucristo. Por eso cuando Pablo impuso las manos, se manifestó el Espíritu Santo sobre ellos, se confirmó la plena. Incluso de esta gente en la iglesia, nacieron de nuevo totalmente, llenos del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, nuevas criaturas, y empezaron a hablar en nuevas lenguas, y seguramente la gente comenzó a hablar del Evangelio, hermano, y se comenzó a manifestar el poder del cielo en ellos, el poder del nuevo pacto en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Este registro bíblico que hemos así sintetizado, de Hechos 19:1-7, lo hemos sintetizado, sirve como un caso de referencia, de estudio perfecto que justifica por qué la enseñanza sobre bautismos era un fundamento tan crucial que los misioneros de la iglesia primitiva debían establecer en cada nueva comunidad de creyentes y hacer claridad al respecto. Fundamento crucial. Lo hablaban, lo enseñaban. Habiendo visto esto, ahora entendemos mejor con seguridad la plenitud bautismal en la experiencia del creyente. La plenitud bautismal en la experiencia del creyente. Y vuelvo a referirme a la teología pentecostal.
porque no todas las corrientes teológicas esto lo abordan de esta manera. No voy a citar otras, voy a recalcar en lo nuestro. Somos pentecostales, hermano. El uso de ese plural bautismos hay en Hebreos 6:2. No solamente está hablando de los diversos rituales que resumimos del Antiguo Testamento, también enfoca los varios, los múltiples, los interconectados actos bautismales que aparecen en el nuevo pacto. Son 3 realmente. Son 3 experiencias bautismales que en el nuevo pacto se representan. Están ahí vigentes, de las cuales nosotros somos beneficiados. Miren, número uno, el bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo. Yo sé que algunos están anotando, por eso voy despacio repitiendo. El bautismo en el cuerpo de Cristo. Otros lo llaman el bautismo fundacional. Otros lo llaman así, bautismo fundacional. Otros lo llaman inmersión en el cuerpo de Cristo. También es válido. Otros lo llaman el bautismo para salvación. Bueno, está bien. Estamos hablando de lo mismo, es el bautismo en el cuerpo, en Cristo. Este es el bautismo primordial, invisible, que ocurre en el momento de la conversión. ¿En el momento de qué? De la conversión, en el momento de la salvación. Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, cuando se nace de nuevo, sucede esto. Somos puestos, insertados, metidos, bautizados en el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 12:13 lo siguiente. 1 Corintios 12:13 Pablo escribió. 1 Corintios 12:13 Pablo escribió así. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un solo espíritu. Un espíritu. La congregación IUJ La Gloria, los que asisten los jueves a las enseñanzas, entienden con mayor razón cuando hablamos de un espíritu. Un solo espíritu, un espíritu. Estamos viendo esto los jueves. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia, el cuerpo del Señor Jesús. Sean judíos o griegos, no, independiente de la nacionalidad. Si es creyente, está en el cuerpo. Ya. Sea judío, sea griego, sea chino, sea alemán, sea blanco, sea negro, sea alto, sea bajo. Sean esclavos o libres, no importa. Si está en Cristo, es nueva criatura y por tanto hace parte de la iglesia. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, del Espíritu Santo. Estamos en el cuerpo, la iglesia. Interesante. Por tanto, el texto de 1 Corintios 12:13 es inequívoco. El Espíritu Santo es el gestor, es el agente divino que realiza el bautismo en el cuerpo de Cristo, en Jesucristo. El elemento, entre comillas, permítame hablarlo así, por favor, para que me entiendan. El elemento en el cual somos sumergidos o bautizados no es agua. Aquí no estamos hablando del bautismo en agua, estamos hablando de un aspecto de orden espiritual. Estamos siendo bautizados en el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, en Jesucristo, por eso somos parte de Él. Por eso ustedes nos escuchan tanto cuando decimos identificados en Cristo. Tenemos una posición en Cristo, identificados en Cristo, posicionados en Cristo. Identificados en Cristo, con Cristo. El elemento en el cual somos sumergidos no es agua, es el cuerpo de Cristo. Esto es un acto sobrenatural que nos une orgánicamente a Cristo.
porque Él es nuestra cabeza, el cuerpo y la cabeza no están separados, están unidos. El bautismo que ejerce el Espíritu Santo con nosotros en Cristo cuando nacemos de nuevo es lo que nos une a Cristo, a la cabeza. Y nos une a los demás, a todos los hermanos, a los creyentes. Y como somos parte del mismo cuerpo, estamos unidos a la cabeza. Ahí donde se derriban todas las barreras étnicas, sociales, culturales, económicas, históricas, todas las prevenciones humanas, todo. Somos uno en Cristo. Lo que hablábamos de Juan 17. Así, de esa manera entendemos mejor lo que Juan 17 está diciendo. Ese es el bautismo para nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo somos bautizados en Cristo, somos puestos en Cristo. Y esto es un argumento muy sólido para sostener que la salvación no se puede perder, porque estamos bautizados en Cristo. Y al ser bautizados en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Sellados por el Espíritu Santo. Pertenece a, y nunca se va a perder, porque pertenece a Cristo. Hace parte de la iglesia. Hace parte de la familia de Dios. Hace parte del reino celestial. Y no se va a perder ninguno. Porque Jesús mismo dijo que se había perdido uno solo para que se cumpliesen las escrituras. Y como es un texto inequívoco, también se vuelve una realidad espiritual plena. Y se complementa en pasajes como Romanos 6, 3, 4. Mire, Romanos 6, 3, 4, ¿qué dice? Voy a pedirle favor a Juan Carlos. Hermano, por favor, con las buenas noches. Romanos 6, 3 y 4. Si tiene espacio, tranquilo. No sé si está trabajando, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano pastor. Claro, con mucho gusto voy a leer Romanos 6. 3 y 4. Ok. Amén. Dice así la palabra del Señor en Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amén. Es clarísimo el pasaje. Y Pablo lo complementa en Gálatas 3:27 diciendo, ojo, en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vas a Colosenses 2:9-10, ni se diga, porque estamos completos en Él. Colosenses 2:9-10, allá estamos completos en Él. Lo que sucede es que al ser bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte, somos sepultados junto con Él y en consecuencia revestidos de Cristo. Esto implica una identidad, una identificación, un complemento total con Él, pasando de muerte a vida, siendo totalmente liberados del dominio del pecado. Y al ser resucitados con Él, es donde se da la gestión de la vida nueva en Él, la seguridad del creyente. Este bautismo espiritual es la esencia misma del nuevo nacimiento y el fundamento de nuestra identidad y santificación. Es impresionante. Bueno, estamos hablando entonces de ese bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en Cristo, bautismo fundacional, bautismo para salvación. Bueno, ahora vamos a hablar del bautismo en agua. Número 2. El bautismo en agua. El bautismo en agua. También se llama el bautismo como testimonio.
Es una ordenanza realmente la que está plasmada en la Escritura. La inmersión en agua, siguiendo el ejemplo público de Jesús. Entonces, miren esto. Atiéndame, por favor. Así como el bautismo en el cuerpo de Cristo es la realidad interna, espiritual interna, nadie la ve, uno la vive. Si el bautismo en el cuerpo de Cristo es la realidad interna, el bautismo en agua es la expresión externa y ordenada, pública. El bautismo en agua es externo, público, lo que ordena el Señor. Que lo vea la gente. Por eso nosotros no podemos ser creyentes clandestinos. No podemos ser 007. El mundo se debe enterar que somos creyentes. Porque el bautismo en agua es público, hermano. Que además, como le pasó a Pedro, hermano, cuando eres creyente eso se te nota. Eso no se lo quita a uno nadie, hermano. Entonces, que se nota, hermano. El Señor se encarga que se note. Mire, esto tiene una gran relación con el mandato de Cristo que está considerado en Mateo 28, 19, llamado la Gran Comisión. Jesús manda a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones. Eso dice el Mateo 28, 19. Pero dice bautizándolos. Y se refiere al bautismo en agua. Cuando Jesús habla de Mateo 28, 19, ahí en Mateo 28, 19, del bautizo, está hablando del bautismo en agua. Y no es una sugerencia de orden cultural. No es una opción para el creyente, es una ordenanza esencial para la iglesia. Y sencillamente al creyente le queda obedecer o no obedecer. Uno no obliga a nadie que se bautice. Uno enseña e invita. Uno como hermano de la fe, si sabe que alguien está en la fe y no se bautiza, hermano, bautice, mire que la palabra dice y lo motiva. Uno como pastor enseña e invita, pero no obliga a nadie. Porque uno no puede obligar ni imponer la obediencia. La obediencia es una actitud, es una disposición de corazón. Hermano, al que le ponen un fusil en la nuca, esa persona puede decir que está obedeciendo. Está obligado a hacer algo que es diferente, pero no está obedeciendo. Obediencia habla de una disposición voluntaria, de una actitud de corazón. Y a Dios se le obedece como una respuesta a su gracia y a su amor. Se acabó. Es un acto de obediencia al Señor. Ahora, ¿qué simboliza esta ordenanza? El bautismo en agua. ¿Qué simboliza esta ordenanza? Esa inmersión en agua, ese bautismo en agua es poderosa. Es una expresión visible, una confesión pública que proclama la verdad que mismo Pablo refleja ahí en Romanos capítulo 6. Vaya usted a Romanos 6 y lea si se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque al descender a las aguas el creyente testifica que ha muerto al viejo hombre y ha sido sepultado con Cristo, ese viejo hombre. Al emerger de las aguas, eso significa y se declara que ha resucitado con Cristo a una nueva vida. Ese acto que no demora mucho, 1 o 2 segundos, ya, se acabó, 3 segundos, ya. Pues pero tiene una simbología impresionante en el mundo espiritual. Y no es el agua el que salva, no es el bautizarse lo que salva, no, sino que es un testimonio público de que ha sido salvo, que ha creído en Jesucristo, lo está confesando públicamente, lo está confirmando públicamente. Es un símbolo de una salvación que ya ha sido recibida por la fe, de un sello del Espíritu Santo que ya se tiene, de un bautismo en Cristo que ya se ha dado. Es eso.
Ese es el bautismo en agua. Número 3. Estoy viendo que se me va a ir a una tercera enseñanza, no importa. Ahí vamos. Número 3. El bautismo en el Espíritu Santo. Otros lo llaman el bautismo como revestimiento. Bueno. El bautismo como empoderamiento. Bueno. La inmersión en el Espíritu Santo también. Más comúnmente el bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, tranquilo. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. A veces hay juego de palabras, preposiciones que sobre, para, a veces gramaticalmente, pero estamos hablando esencialmente de lo mismo. Y vuelvo a lo mismo, justamente. Pentecostalmente hablando, la teología pentecostal distingue claramente entre la obra regeneradora del Espíritu Santo en la salvación, que nos bautiza en el cuerpo de Cristo, y una acción por la cual somos inmersos en el Espíritu Santo, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder. Jesús lo dijo, y recibiréis poder. La promesa y el mandato de Jesús. Y esto viene desde el Padre. Vamos a Lucas 24:49. Le voy a pedir el favor a Luis Vicente, hermano, con las buenas noches para Matilde, para Luis Vicente. Lucas 24:49, hermano. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, pastor. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Lucas 24:49, hermano. Ya lo tengo. Perfecto. Dice así la palabra del Señor, Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Amén. Es muy claro el texto en Reina Valera. Muy, muy, muy claro. Sumamente claro. Es una promesa del Padre. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Fíjese cómo se manifiesta ahí la Trinidad. Si alguien necesitaba un versículo que hable de la Trinidad, aquí está. Está hablando Jesús. Está refiriendo a la promesa del Padre y el objeto de la charla es el Espíritu Santo, la Trinidad. He aquí, yo enviaré, dice Jesús, yo enviaré la promesa del Padre. Jesús, antes de su ascensión, se refirió a esta experiencia como la promesa del Padre. Lo que dice Lucas 24:49. Y adicional ordenó, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ordenó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el bautismo con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. ¿Cuál? Cuando seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor les dijo, se me quedan aquí en Jerusalén, en chinos. Muchachos, ustedes no se van, se quedan aquí, porque van a ser investidos con poder desde el Espíritu Santo. Voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos acá. Es lo que está en Hechos 1, 4 y 5. Si vamos a Hechos, yo sé que todos nosotros conocemos estos pasajes y magnífico que los conozcamos porque son pasajes bastante usados, pero aquí los estamos entendiendo mucho mejor, ¿verdad? Yo creo que estamos de acuerdo con ello. Y de eso se trata, de eso se trata. De hecho, yo sé que los que predican tienen más elementos para poder predicar más a fondo los temas, y etcétera, etcétera. Hechos 1, 4 y 5 dice así. Le voy a pedir el favor a Marisol Quintero que leamos Hechos 1, 4 y 5. ¿Cómo dice, Marisol, por favor? Amén, mi pastor. Hechos 1,
4 y 5. Amén. Dice la palabra. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amén. Les dijo. Coherente con lo que acabamos de leer de Lucas, ¿verdad? Totalmente coherente con lo que está en Lucas 24:49. Y esa instrucción a los discípulos es extendida, se extiende a los creyentes, a la iglesia. Esto implica que los que somos ya salvos, quien ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ha sido registrado su nombre en el libro de la vida y ha nacido de nuevo, obviamente, que ha sido bautizado en Jesucristo en el cuerpo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, está expectante de recibir esa dotación adicional, de recibir ese equipamiento para ejercer su ministerio con mayor poder. Equipado para crecer con el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito se da esto? Eso transmite poder para el testimonio con nuestra vida como creyentes. Mire, Jesús explícitamente manifiesta ese propósito. Cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1:8, ahí dice: pero recibiréis poder, lo estoy leyendo textualmente, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Atención. Esto me está diciendo, nos está recordando y está colocando una condición elemental, pero sumamente trascendente. Dimensionemos esto. No vas a poder cumplir la gran comisión si no cuentas con la presencia del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, porque aquí lo dice Jesús. Me seréis testigos. ¿Qué quiere decir? Ir y cumplir la gran comisión. ¿Cuándo se hace la gran comisión efectiva? Cuando tú naces de nuevo, sí. Y tu vida de testimonio empieza a cumplir la gran comisión. Pero hay un momento en que se van a hacer acciones adicionales, cosas adicionales, ir más allá de. Y se debe contar con la presencia del Espíritu Santo, con ese poder que Dios da. No es un bautismo para la salvación. No. El bautismo no salva. Es un revestimiento de poder. Un dunamis en el griego. Para que haya un testimonio eficaz y eficiente. Eficaz y eficiente. Un servicio que muchas veces se vuelve sobrenatural, que la gente no lo entiende. Una vida cristiana victoriosa que la gente no la entiende. Cuando en medio de las situaciones te mantienes firme, como decíamos en el servicio ayer, cuando leíamos el pasaje de Josué, aquellos sacerdotes, aquellos hombres que llevaban el arca y que comenzaron a caminar sobre las aguas de Jordán, y el Jordán se abrió y ellos se mantuvieron firmes ahí sosteniendo el arca. Y las aguas se abrieron para que cruzara el pueblo. Una vida victoriosa necesita de la unción del Espíritu Santo. Necesariamente. Y cumplir la gran comisión, ni se diga, hermano. Eso que Jesús está proclamando se cumplió en Pentecostés y es continuo, se va dando, se sigue dando. Lo que relata Hechos 2
lo que se conoce como el día de Pentecostés, marca el cumplimiento inaugural de esa promesa. Los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. No sellados, ojo, no sellados por el Espíritu Santo. No, en Pentecostés no fueron sellados. No. Uno es sellado cuando nace de nuevo, que es diferente. En Pentecostés fueron bautizados en el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, que es completamente diferente. Recuerden que son 3 experiencias con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es un mandato permanente de todos los días. Ahora, esa experiencia de Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo, fue una experiencia única, sí, ahí en el momento de Pentecostés, pero se sigue dando y sigue testificando de la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. El mismo libro de los Hechos manifiesta y registra muchos eventos, el Nuevo Testamento registra muchos eventos en el cual el Espíritu Santo obró y bautizó personas. Y hoy día lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Me explico. La manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, que es el día que se considera como la inauguración de la iglesia, el inicio de la iglesia, el inicio de la época o la dispensación de la gracia, es única. El Pentecostés es uno. Pero los eventos progresivos subsiguientes en donde se manifiesta el Espíritu Santo no han terminado, se siguen dando, todavía hoy se siguen manifestando. Algunas veces de una manera muy notoria, otras veces sin ser tan notorio, tan espectacular, pero se sigue dando. La gente sigue siendo bautizada en el Espíritu Santo. La gente sigue recibiendo poder del Espíritu Santo. La gente sigue recibiendo dones, activando dones del Espíritu Santo. No necesariamente con espectáculos alrededor, cayendo gente y levantando muertos. No necesariamente, pero se sigue obrando con el nombre, con el poder de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. El libro de los Hechos registra su repetición, su progresividad. Hoy día sigue manifestándose. Hay varios eventos en Hechos 8, en la casa de Gentil, en Cornelio, etcétera, etcétera. Hay muchos hechos. Hay varios hechos. Está presente. No ha cambiado. Ahora, hay una dimensión escatológica del bautismo, que está considerado también allí en la doctrina de bautismos. Hay una dimensión escatológica del bautismo y lo vamos a dejar para dentro de 8 días, Dios mediante. Porque me demoro unos 30 minutos explicándola y no voy a tomar más tiempo del que hemos comprometido con ustedes, por respeto a ustedes y por compromisos míos también. Pero hasta lo que hemos visto acá, yo sé que el Señor nos ha hablado, nos ha educado, nos ha formado, nos ha recordado, pero ante todo nos ha empoderado. Porque esto que se ha proclamado esta noche no son palabras sueltas, hermano. A la par con esto que se está hablando esta noche, el Espíritu Santo está obrando. Está obrando en aquel que tiene la fe avivada, en aquel que tiene su corazón dispuesto, en aquel que desea ser cada día más eficiente para Cristo. Ahí está el Espíritu Santo obrando, porque el Señor no se queda corto para equipar a los suyos. El Señor no se queda corto preparando a los suyos, nunca, nunca es nunca. Por eso, mis hermanos, le voy a pedir esta noche el favor a mi hermana Marta Moscoso, que creo que está conectada, para que oremos despidiendo esta jornada. En el nombre de Jesús, Martica, por favor.
Amén, Pastor Daniel. Buenas noches para Buenas noches, hermano. todos. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre Precioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, Dios mío, porque nos congregas, Padre amado, en tu nombre, en esta clase, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos has traído a través de nuestro pastor Daniel Hugo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás edificando cada día, Señor, Dios mío. Gracias, Señor, Dios de los cielos, por usar a nuestro pastor Daniel cada día, Señor. Gracias por el tiempo, por la disponibilidad, por su amor, Señor, con que él hace, Señor, esta clase cada día, Padre Santo. Dios mío, yo te doy gracias, Señor, Dios de los cielos, y te pido, Señor, en esta noche que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que todos unánimes, Señor, podamos retener tus enseñanzas, Señor amado. Padre precioso, gracias porque cada día nos capacita, Dios de la gloria. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, Señor. En esta noche, Señor, agradecida contigo, te damos todo honor, toda gloria, y vamos a salir, Señor, de este tiempo, mas no de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que tú seas guardando a cada uno de nuestros hermanos, Señor, en esta noche, que podamos tener un descanso, un sueño reparador, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy muchas gracias. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Amén. Martica, gracias. Saludos a Juanito y a toda la familia. Un abrazo en Cristo. Igualmente, pastor. Saludos. Dios los bendiga, bendiciones. Saludos a todos. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.